Principalmente el objetivo principal de este taller, como el de todos los talleres, es mejorar la calidad asistencial del paciente. Toda la patología, tanto la neurológica como el resto de patología médica, hay dos herramientas que son muy importantes para aproximarnos al diagnóstico, que son la anamnesis y la exploración. Son dos herramientas que toda la vida las ha utilizado el médico, pero que han ido pasando los años y con todas las nuevas tecnologías y las nuevas pruebas complementarias se ha ido, no digo olvidando, pero sí dándole menor importancia a la anamnesis y la exploración, cuando son dos herramientas muy importantes. Son dos herramientas, además, que en atención primaria nosotros las tenemos y que tenemos que saber utilizarlas, y esto nos ayuda muchas veces a acercarnos al diagnóstico y otras veces a poder realizar el diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente, además, tenemos una crisis económica, con lo cual a los médicos se nos está obligando a utilizar mejor los recursos que tenemos. Por otro lado, si utilizamos bien los recursos, estamos mejorando la calidad asistencial del paciente, porque le hacemos dar muchas menos vueltas. Muchas veces, con una buena anamnesis y una buena exploración, conseguimos evitar tenerle que enviar al especialista, conseguimos poder evitar la realización de muchas pruebas complementarias, que todo ello lleva tiempo, listas de espera, con el sufrimiento psicológico que también lleva añadido para el paciente, que tiene que estar esperando muchas veces meses hasta que se le puede diagnosticar la enfermedad que tiene. Si en estas ocasiones se hubiera realizado, en el 80% de veces en la patología neurológica, se hubiera realizado una anamnesis y una exploración bien hechas, habríamos evitado en ese 80% de veces probablemente el tenerle que derivar a un especialista y el tenerle que realizar pruebas complementarias. La enfermedad se habría diagnosticado antes, el paciente habría sufrido menos, y si a todo esto añadimos que una de las patologías más importantes en este momento en la sociedad son las enfermedades neurodegenerativas, porque cada vez la población ha envejecido más, y estas enfermedades van en aumento. Hablemos de Alzheimer, hablemos de Parkinson, hablemos de muchas enfermedades que en este momento a lo mejor no tienen una cura, pero sí que podemos mejorar la calidad de vida de esos pacientes si lo hemos diagnosticado pronto. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta que en este tipo de patologías muchas veces tenemos que asumirlo el médico de atención primaria, porque son pacientes que están ya en casa, inmovilizados, en últimas fases de Alzheimer, en últimas fases de Parkinson, etcétera. No pueden desplazarse para ir a un especialista ni para realizar pruebas complementarias, y entonces somos los médicos de atención primaria los que tenemos que resolver el problema. Y lo tenemos que resolver ¿cómo? En una casa no podemos hacerle un TAC, ni le podemos hacer una resonancia, ni podemos llevar a los especialistas a que le vean allí. ¿Qué herramientas son las que tenemos en un domicilio para poder ayudar a ese paciente a vivir con esa enfermedad lo mejor que se pueda? Pues son la anamnesis y la exploración. Una buena comunicación, una buena entrevista con el paciente y una buena exploración nos van a ayudar unas veces a llegar al diagnóstico, otras veces a mejorar la sospecha de diagnóstico y derivarlo o pedirle la prueba complementaria mucho mejor enfocada, con lo cual le vamos a evitar un tiempo en el diagnóstico, le vamos a evitar un tiempo de sufrir psicológicamente sin saber lo que le pasa, un tiempo de dar vueltas por muchos sitios, vamos a disminuir el gasto económico, vamos a utilizar mejor los recursos. Y esto es lo que se pretende con este taller, que estas dos herramientas tan importantes como son en atención primaria, la anamnesis y la exploración, no solamente las sepamos, sino que las sepamos utilizar, porque en medicina lo importante no solo son los conocimientos, sino que es saber utilizar y aplicar esos conocimientos. Nosotros podemos saber que en la cefalea, por ejemplo, una patología muy frecuente en atención primaria, pues podemos saber mucho sobre cuál es el tratamiento de la migraña, sobre cuál es el tratamiento de una cefalea en racimos, pero si no tenemos una buena comunicación con el paciente, si no sabemos explicarle cómo debe tomar el tratamiento, si no sabemos explicarle cómo evitar los factores desencadenantes, o si antes de realizar el diagnóstico no hemos sabido hacerle bien las preguntas. Por ejemplo, si queremos diagnosticar una migraña, si le preguntamos desde cuándo le duele la cabeza,
nos va a decir a lo mejor que desde ayer, lo cual no nos sirve para el diagnóstico. Pero si, por ejemplo, le preguntamos, hace muchos años que usted tiene este dolor de cabeza, probablemente nos dirá desde la adolescencia, y esto sí que nos sirve para el diagnóstico. Esto es lo que pretende el taller, saber utilizar una anamnesis, cuándo, cómo se deben hacer las preguntas, qué secuencia deben llevar esas preguntas y cómo se debe hacer una exploración neurológica. La exploración neurológica es muy grande, tenemos muy poco tiempo en la consulta y hemos de aprender qué parte de esa exploración neurológica tenemos que hacer en cada caso según la entrevista que estamos teniendo con el paciente. En pocas palabras, el objetivo final del taller ha sido que el médico aprenda a utilizar unas herramientas que él conoce muy bien después de todos los tiempos en la historia, pero que últimamente por la tecnología quizá se les está dando menos importancia de la que tienen. Con ello conseguimos una mejor calidad asistencial. El taller ha sido realizado con dos partes, una teórica, porque evidentemente hay que recordar la parte teórica, y principalmente las dos terceras partes del taller ha sido realizada con vídeos prácticos en los que se pasaba consulta con un paciente y se pretendía que los asistentes pasaran esa misma consulta con el médico que estaba realizando la consulta en el vídeo, viendo qué cosas estaban mal hechas en esa consulta, qué cosas estaban bien, qué era lo que faltaba. En pocas palabras, se pretendía que el asistente saliera sabiendo hacer una consulta bien realizada de las patologías más prevalentes y más importantes neurológicas.